Amados hermanos, oigan bien, hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo para todo ser humano en este planeta. Hermanos, estamos hablando claramente de las señales que preceden a la venida de Cristo. No pierdan de vista la inminente venida del Señor. No solamente por los terremotos, los huracanes, la inmoralidad, sino, amados hermanos, por el terrible enfriamiento espiritual que hay en nosotros. Hágale así, hágale así, hágale así. Aquí está el enfriamiento espiritual. ¿Qué es enfriamiento espiritual? Es haber dejado de amar a Dios. ¿Qué dije? Y tenemos esa gravísima enfermedad espiritual. Perdimos el amor por el Señor. Ya Dios está lejos de ser el primero en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. La gente de la iglesia hoy solo piensa en lo terrenal. No nos distinguimos en nada de el impío, el pecador, porque para nosotros la vida es aquí en la tierra. Y en la venida del Señor significa que viene el Señor a llevarnos al cielo. Y ni siquiera nos queremos preparar. No estamos enamorados de Él. ¿Verdad que no? Sí, uno quiere decir que sí, pero sabe que no. Necesitamos arrepentimiento. ¿Qué necesitamos? Eso no se dice suavecito. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? No se oye. ¿Qué necesitamos? Esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en ese tema. El arrepentimiento concedido por Dios. Ahí está. El arrepentimiento concedido por Dios. Texto bíblico, para que no digan que estoy inventando, ¿verdad? Sino que ahí dice, en la Biblia dice, 2 de Timoteo 2, versículos 24 al 26, dice la Biblia. Oiga bien, ¿quién dice? La Biblia. ¿Lo encontró? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, así dice la palabra del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Entiende que eso dice la palabra? Bien, oremos. Amado Dios y Padre bueno, le alabo, le bendigo, le doy gracias, mi Señor, porque la palabra que usted envía a nuestra iglesia esta tarde, tenemos que instruir a su iglesia, mi Dios, a clamarle para que conceda arrepentimiento a los impíos, a aquellos que no conocen a Cristo, porque ese arrepentimiento solamente usted lo puede conceder. Y aún a nosotros, sus hijos, que nos hemos enfriado gravemente en amor a usted, pedimos, Padre, que en su gran misericordia nos conceda a nosotros arrepentirnos, ahora que todavía es tiempo, y que podamos escapar, mi Dios, del lazo del diablo, porque, mi Dios, el pecado nos esclaviza a la voluntad de Satanás, y queremos ser libres en el nombre de Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, para que el arrepentimiento sea el primer paso que nos guíe a la libertad total con la que Cristo nos hizo libre. Ayúdenos a entender este mensaje, Dios mío, y pedimos que su gracia y su favor caigan sobre cada uno de nosotros esta tarde, para la gloria de su nombre. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Hermanos, les quiero hacer una pregunta.
¿quiénes están conscientes de que la iglesia se ha enfriado espiritualmente? Levante la mano. Estamos conscientes que la iglesia se ha enfriado espiritualmente, ¿verdad? Y solo aquí. Allá también. Va. Hermanos amados, qué peligrosa es la condición en la que hemos caído. Hemos perdido fervor, hemos perdido pasión por Cristo, pasión por la palabra, pasión por la oración. Hermanos, estamos viniendo a la iglesia por venir, estamos viniendo a cumplir, estamos viniendo a la iglesia sin amar a Dios, estamos viniendo a la iglesia sin respetar a Dios, sin reconocer que Él es el todo en todo y a quien debemos absoluta fidelidad, humillación y temor santo por la reverencia que Él nos debería inspirar. Pero hemos perdido todo eso. Hermanos, fíjese que la relación con Dios quedó estropeada por el pecado. ¿Por qué quedó estropeada la relación con Dios, hermanos? Por el pecado. ¿Y dónde mora el pecado? Dice Pablo en la carta a los Romanos. Aquí. Aquí, ¿qué es lo que hay? ¿De qué estamos llenos nosotros? De pecado. Pero estamos tan llenos de pecado que no queremos reconocer que somos unos grandes pecadores, ¿verdad que no? Y hermanos, ya nos acostumbramos a vivir en pecado y no sentimos nada. Eso trae frialdad espiritual, eso trae que las iglesias estén vacías, eso trae, amados hermanos, que el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué? Porque consentimos el pecado acá. No puede, oiga bien, no puede usted vivir en la práctica continua de pecado y queriendo alabar a Dios, queriendo amar a Dios. O ama a Dios o ama el pecado. Pero no se puede servir a dos señores, eso lo dijo el Señor. Amado, el asunto es que el pecado es mucho más grave de lo que nosotros hemos calculado. Es gravísima la condición de pecado en la que el hombre cayó después de haber comido el fruto en el huerto del Edén. Mire, el pecado trajo maldad en el hombre. Fíjese bien, Eva pecó, Eva contagió a su marido con el pecado, y en una familia solo de 4, Adán, Eva, Caín y Abel, hubo un homicidio. Tiene graves consecuencias el homicidio, el pecado de los padres afectando a los hijos. Y uno de padre quiere hijos buenos y no revisa el propio pecado. ¿Cómo voy a tener yo hijos en bendición si yo vivo en pecado? Hermanos amados, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y muchas veces la cosecha del pecado de los padres cae en los hijos. Y aún así, aunque los hijos estén sufriendo las maldiciones del pecado de los padres insisten en que no han pecado. Insisten en que no han hecho nada. Se sienten los superpadres y los hijos son los culpables de la maldición. Es que, hermanos, eso se llama ceguera espiritual. Eso es negar mi responsabilidad con Dios por el pecado que cometo. Y quiero un futuro de bendición, quiero futuro prometedor, quiero éxito. Y hermano, y el pecado es mi compañero diario. ¿Se podrá? Entonces, hermano, fíjese que ni en aquellos tiempos bíblicos escapó el hombre de esta ceguera que tiene ante el pecado. En Génesis 6:5 salen las consecuencias que el pecado trajo a la humanidad desde el principio. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿para qué? Era de continuo solamente el mal. Y así fueron los días antes del diluvio. Y nuestro amado Salvador nos advirtió que como en los días de Noé iban a ser los días
previos a la venida del Hijo del Hombre. Y estamos así, hermanos. No podemos nosotros negar que la maldad hoy es mucha en la tierra. Es mucha, la maldad se ha desbordado. Y no solo a través de guerras, sino, hermano, el corazón del hombre se ha vuelto violento, se ha vuelto insensible al pecado, a la inmoralidad. Hoy muchos hombres se consumen pornografía y piensan que es diversión, y piensan que no están haciendo nada malo. Y hermano, y no admiten que eso está destruyendo a las familias. Hoy se hace un uso abusivo de las redes sociales que, a mi modo de ver, hermanos, están causando estragos en las relaciones de las parejas casadas o las que son novios. Hoy usted por Facebook puede tener un contacto, un amigo que lo lleve al infierno, o usted puede estar llevando al infierno a ese que escogió como amigo en Facebook. ¿Será maldad eso? Y la maldad se ha multiplicado. Hermano, el Facebook, ¿para qué nos sirve? Para encontrar contactos allá en África y decir que voy para África. Allá está mi amor. ¿Es maldad eso o no? Pero la gente dice que no. Entonces, hermanos, cuando la maldad del hombre se extralimita, Dios determina juicio. Cuando la maldad del hombre se extralimitó en los tiempos de Noé, Dios dijo: voy a destruir, voy a exterminar no solo a los más pecadores, sino que trajo juicio de destrucción sobre toda la tierra. Y se aseguró muy bien el Señor que solo se salvaran los que Él quiso. Porque es cierto, la maldad se había multiplicado. Y solo Noé y sus hijos fue hallados justos. Pero han de haber habido gentes como nosotros que no se creían tan malas, que se creían, tenían algo de bueno y que no merecían morir en el diluvio. ¿Escaparon del diluvio? No. Y el Señor dijo: los días previos a la venida del Hijo del Hombre van a ser como los días antes del diluvio. La gente se cree buena, la gente se cree justa, la gente se cree que no, eso que estoy haciendo no es tan pecaminoso. Y siguen así, siguen haciendo su vida como que no están haciendo nada malo. Hermanos, el pecado, oiga bien, vuelve al hombre insensible a Dios. Y aunque el hombre vea las consecuencias dolorosas por el pecado, así como enfermedad, violencia, inmoralidad, escasez económica, ¿deja de pecar el hombre por eso? No, ahí sigue en su pecado. Y oigan bien, puede venir acá un inmenso terremoto, que es probable que venga. Puede venir una inundación, que es probable que venga. O puede sobrevenirnos una destrucción que ni siquiera nos imaginamos. Y aún, hermano, que viene un terremoto y nos cae el edificio encima, los que queremos vivos, vamos a querer vivir, ¿para qué? Dios nos salvó la vida. Vamos a seguir viviendo para seguir sin pecado o para seguir pecando. ¿Ah? Porque aunque le caiga la pedrada en la cabeza, usted se recupera. Ay, pasó 6 meses en el hospital, ya lo declaran alta y se empieza a portarse como angelito. ¿Así es la cosa? Entonces usted sigue pecando. Y uno se pregunta, ¿no cambian? Le vino allá a los mexicanos terremoto y vendaval y Estados Unidos también, y el pecado sigue reinando. ¿Por qué, hermanos amados, la gente no puede dejar de pecar? Segunda de Corintios 4. Tres y 4.
2 Corintios 4, 3 y 4. Oiga bien lo que dice la Biblia. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Por qué la gente no se puede arrepentir? Porque tiene cegado el entendimiento. No puede. Están totalmente blindados a Dios. No pueden ver a Dios porque tienen entenebrecido su entendimiento. Están ciegos espiritualmente. Entonces, les pase los que les pase, así venga la peor de las tragedias, hermanos, la gente sigue en su pecado, sigue en sus placeres, sigue en sus vicios, sigue, hermanos, cometiendo toda clase de desobediencia, pensando que el pecado, de modo, están atrapados en el pecado y de ahí no se puede salir. Entonces, hermanos, cuando el hombre no puede dejar de pecar, es porque no puede cambiar la dirección de su vida. No lo puede hacer por él mismo. Nosotros somos impotentes para cambiar la dirección de nuestra vida, porque, hermanos, para cambiar se necesita arrepentimiento. O sea, arrepentimiento, la etimología de la palabra, o sea, el significado de la palabra es cambio de vida. Arrepentimiento es un cambio. Por eso Pablo dice en la carta a los Corintios también, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero ese cambio de las cosas viejas a las cosas nuevas, a la nueva vida, solo lo puede hacer Dios en nosotros. Solamente es el poder del Espíritu Santo en nosotros el que nos hace. Oiga bien, el gran milagro es que aquello que tanto nos apetece, el pecado que tanto nos apetece, por el Espíritu Santo somos capaces, oiga bien, de dejar de pecar. Se lo voy a explicar en términos más claros. Un hombre está apasionado, un hombre casado está apasionadamente atraído por otra mujer o vive con otra mujer y no puede escapar de ese yugo. Y está consciente de que lo que está haciendo es malo. ¿Lo puede dejar? No, no puede. Entonces, atrapado en el pecado sexual, hermano, solamente el poder de Dios es capaz de sacarlo de ahí. Y cuando Dios lo toca para arrepentimiento, sigue siendo de carne y huesos, pero el Espíritu Santo en ese hombre ya no le permite disfrutar el pecado. Ya no. ¿Es un milagro o no? Pero el hombre por sí mismo no lo puede hacer. Necesita que Dios le dé ese cambio. Ese cambio se llama arrepentimiento. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, oiga bien, a veces la gente se da cuenta de su pecado, a veces no se da cuenta. Pero, hermano amado, aunque se dé cuenta, aunque sepa que lo que hace es malo, oiga bien, prefiere disfrutar el pecado y prefiere decir que lo que está haciendo no es pecado. ¿Verdad que sí? Como no puedo dejar el pecado, entonces ya no le voy a llamar pecado a lo que estoy haciendo, sino que voy a negar que eso es malo, que Dios me va a comprender. Ay, no, yo no puedo dejar ese hombre, pero Dios me va a comprender que yo así soy. Pues, Dios va a entender lo que está escrito, hermano. Y usted y yo también tenemos que entender lo que está escrito. Entonces, le puede pasar la de Adán. Cuando Dios le preguntó, le dio cuentas por su pecado, ¿a quién le echó la culpa? A la esposa. La mujer que me diste, ella fue la que me ofreció la manzana. Si fuera manzana el asunto. Y comí. Hermanos, ¿verdad que es bien fácil echarle la culpa a otros de los pecados que nosotros cometemos?
y lo hacemos. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre no puede dejar de pecar. ¿Por qué el hombre no puede dejar de pecar? Porque no se ha arrepentido. Simplemente no se ha arrepentido. Y no puede arrepentirse de corazón, porque aquel dolor profundo por el pecado que yo cometo delante de Dios, yo puedo darme cuenta de mi pecado, pero yo no puedo cambiar por mí mismo. Tiene que ser Dios el que me conceda ese arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Entonces, por si quizás Dios, oiga bien, no está asegurando Pablo que Dios le va a conceder el arrepentimiento, sino por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es duro eso. ¿Me lo estoy inventando yo? Porque a veces dice, pastor, ¿y dónde dice eso? Ahí dice, o sea, no estemos inventando. El arrepentimiento entonces es concedido por Dios. Tiene que ser Dios mismo el que los lleve al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y entre las cosas que el hombre no puede hacer es arrepentirse por sí mismo. Tiene que intervenir el Señor. Y ahí vamos al tema. El arrepentimiento concedido por Dios. ¿Quiere saber usted cómo Dios guía al pecador al arrepentimiento? ¿Quiere saber? Porque ya vimos que eso solo Dios lo puede hacer. Romanos 2, del 4 al 8. Lea la carta de los Romanos, capítulo 2. Del 4 al 8 dice así la Biblia. Oiga bien. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oiga bien lo que dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cómo guía Dios al arrepentimiento? Lo dice la Biblia claramente, por su benignidad. Dios, amado hermano, no quisiera que nadie sufra. O sea, el deseo de Dios no nos dio la vida terrenal para que viniéramos a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, como dice aquel coro, sino que Dios quiere que usted no sufra. Pero lo cierto, verá que hay gente que sufre y mucho. Y oiga bien, el sufrimiento no se puede evitar en esta vida. La vida no es así parejita, que ni altas y bajas, que no tiene altas y bajas. Hay momentos de sumo dolor, hay momentos de penas hondas, y hay momentos también de gozo, de abundancia. Pero ¿cuáles prevalecen más? ¿Los de dolor o los de alegría? Entonces, hermanos, miren, Dios muestra su benignidad en muchos casos. ¿Hace milagros el Señor? Tremendo, mire, a través de los milagros Dios muestra su benignidad. La gente entiende que Dios es bueno. La gente entiende, el impío recibe milagros, ¿para qué? Para que conozcan al Dios bueno y todopoderoso que nosotros amamos y seguimos. El milagro, hermano, no consiste solamente en que Dios lo va a sacar a usted de los problemas que tiene. Uno tiene que preguntarse, ¿para qué? A través de un milagro Dios se revela al pecador y le hace entender que hay Dios. Y le hace entender que ese Dios merece ser conocido. Si es tan poderoso,
yo quiero conocerlo. Ese es el objetivo de los milagros. ¿Qué fue lo que más hizo Jesús para convencer a los pecadores? Milagros. Y aún, oiga bien, viendo los milagros, toda la gente creyó en él. Bien. Entonces, amados, fíjense que Dios a través del milagro espera que a través de ese milagro la gente se arrepienta. Pero a veces recibimos el milagro y ni agradecidos con él somos. Mire, yo he visto gente que Dios ha mostrado su benignidad. Han venido a la iglesia y Dios les ha concedido lo que venían a pedir. Y Dios se manifestó con benignidad ante su necesidad, ante su dolor. Y recibieron la benignidad de Dios. Pero, hermanos amados, algunos se arrepienten de verdad, otros no. ¿Verdad que es cierto? Entonces, pero puedo decirles con toda autoridad una cosa: ningún pecador puede decir que no ha recibido nunca nada de Dios. El que no tiene hambre y dice, vaya Dios, si existís, dame de comer, viene la comida. ¿A cuántos impíos ha sanado el Señor? ¿A cuántos impíos Dios les ha traído provisión? Dios los ha sacado de angustias. Y entonces Dios se manifiesta. La benignidad de Dios es para guiar al pecador a arrepentimiento. Y aún nosotros, hermanos, a veces nos estamos portando mal y bien mal. Y viene el problema y nos acordamos que hay que doblar rodillas, dice. Y Dios se acuerda de nosotros y nos ha sacado de unos apuros tremendos, porque el poder de Dios es total. Y Dios ha mostrado su gracia y su favor con nosotros a través de su benignidad. Le puedo hacer una pregunta. Hagamos este ejercicio. Levanten la mano los que han recibido la benignidad de Dios. No una, sino muchas veces en su vida. Ténganla levantada. Entonces, Dios es bueno. Y esa benignidad de Dios, ¿para qué sirve? Para guiarnos al arrepentimiento. Tristemente, no toda la gente quiere por las buenas. Si yo veo que el sol sale, si yo veo que cae la lluvia, si recibo mi plato de comida, tengo mi trabajo, hermano, no estoy recibiendo la benignidad de Dios. Entonces, hermano, Dios está conmigo, Dios me está mostrando su gracia y su favor. Y esa gracia la correspondo yo continuando en el pecado. Hombre, Dios muestra su benignidad. Y dice aquí Pablo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, ok, Dios muestra esa manera a través de lo bueno que Él es, de lo abundante que Él es una invitación para que nosotros nos arrepintamos. Pero si no creemos de esa manera, hay otra, hermano. 2 Corintios 7. Versículos 9 y 10. ¿Qué dice la Biblia? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la tristeza es otra manera eficaz para llevarnos al arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Miren, la tristeza puede llegar a nuestra vida por múltiples causas. Puede haber una enfermedad, puede haber pobreza, puede haber fracasos sentimentales, crisis familiares, puede haber muerte o amenaza de muerte. Dios usa el dolor para traer arrepentimiento. Hermano amado, Dios usa su benignidad para guiarnos al arrepentimiento.
pero Dios usa la tristeza para guiarnos, para producir en nosotros arrepentimiento. Hermano amado, yo personalmente conocí el arrepentimiento de la gracia salvadora a través de un dolor profundo que llegó a mi vida. Hermano, si el Señor no me rescata a través de esa tristeza para producir arrepentimiento, probablemente no estaría vivo ya ahora. Pero Dios, porque por las buenas no quise, por las buenas, la benignidad de Dios no me guió al arrepentimiento. Entonces Dios usó la manera de la tristeza. Y la tristeza, amado hermano, es una gran bendición para que uno conozca que tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y la tristeza es necesaria, el dolor es necesario, la enfermedad es necesaria, la crisis es necesaria. ¿Para qué? Para que nos amanezca en cuanto a la relación con Dios. Tenemos que estar en paz con Dios y solamente podemos estar en paz con Dios a través de la justificación que recibimos en Jesucristo. No hay otra manera, hija. No existe. Usted quiere tener paz verdadera, sin Cristo jamás la va a tener. Usted quiere tener perdón verdadero, sin Cristo no lo va a tener. Y entonces, hermano, el dolor lo usa el Señor por la palabra para que haya arrepentimiento acá. Y arrepentimiento, amados hermanos, no es algo que solo se dice. Digamos todos: me arrepiento, fuerte. Me arrepiento con ganas. Sí. ¿Eso significa que está arrepentido? No, hermano. El arrepentimiento que produce Dios causa dolor en el corazón, causa vergüenza ante Dios por la ofensa que le hemos hecho. El arrepentimiento causa una determinación a dejar ese pecado, a dejar esa vida sucia, que nosotros no la sentimos sucia, porque es lo peor. Como el pecado no gusta, sentimos que no es pecado, pero ante Dios es inmundicia y hay que arrepentirse. Ese dolor no se lo puede recetar usted solito, tiene que ser concedido por Dios. Y hermano, es un milagro el arrepentimiento, el que le hablo, puesto que Dios lo concede y solo Él lo concede. ¿Es un milagro o no? Entonces, hermano, entendamos esto. Dios nos guía al arrepentimiento por su benignidad y también por la tristeza. Pero bueno, si no le bastan con esos dos, hay uno más que es, a mi modo de ver, el que debería tener más resultado, porque sí, en este arrepentimiento sí intervenimos nosotros. Y la tercera manera es por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hechos 2. Busque Hechos 2. ¿No está aburrido, hermanita? 37 y 38. Dice la Biblia: al oír esto es la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. La Biblia dice claramente en Romanos 1:16, Pablo hablando: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente. El arrepentimiento es la puerta primera que se abre en el camino a la salvación. Una vez el hombre se arrepiente, inmediatamente, ya arrepentido el hombre, ya es capaz de confesar a Jesucristo y hacerlo a Él su Señor y su Salvador. Sin arrepentimiento, ¿verdad que la gente le dice: ay, otra vez, ay, no me hable de eso? Porque ¿quién se han topado alguna vez con gente que no quiere nada del Evangelio? En los grupos familiares tenemos esa crisis. Le gusta oír,
Y dicen, qué bonito predica la hermanita y todo. Pero hermano, a la hora de rendirse, se pueden rendir. No, porque el arrepentimiento que necesitan, Dios lo tiene que traer. Pero hermano, nosotros tenemos la exigencia de parte de nuestro amado Salvador de ir por todo el mundo y predicar ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, oiga bien, el Evangelio ordena al pecador que se arrepienta. Entonces, así es de grande el poder del Evangelio. Por eso el Evangelio, hermano, no se ofrece con timidez. El Evangelio se ofrece como el mayor tesoro que uno de nosotros puede ofrecer a otra persona. Hermano, el Evangelio es valioso, poderoso. El Evangelio es un recurso inigualable para llevar bendición a una vida, a una familia, a una ciudad. Pero hemos menospreciado aún nosotros mismos el poder que tiene el Evangelio. Y por eso muchos se avergüenzan de predicar el Evangelio. Muchos se cansan de predicar el Evangelio. Muchos creen que están perdiendo el tiempo predicando el Evangelio, solo porque ven que la gente es insensible al Evangelio. Y el Evangelio es un tesoro. El Evangelio es la mayor riqueza, la mayor herencia que nos dejó nuestro amado Salvador Jesucristo. El Evangelio, hermano, es lo máximo que podemos nosotros conocer mientras vivamos en esta tierra. Pero lo hemos desvalorizado nosotros mismos. Creemos que es más importante otra cosa que el Evangelio. Y le hemos ignorado el poder que tiene. Oiga bien, amado, el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo es una orden espiritual que debe proclamarse en el poder del Espíritu Santo, fundamentado, es decir, el mensaje en las columnas centrales de la verdad. Mire, el falso evangelio no provoca arrepentimiento, pero el verdadero evangelio, el Evangelio de Jesucristo, ¿y qué es el Evangelio de Jesucristo? Mostrar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo murió y resucitó, que enseña que Cristo viene otra vez. Pero el Evangelio, amados hermanos, tiene que estar también respaldado por la oración. Y hermanos, nos hemos convertido en iglesias sin oración. Ya no clamamos por salvación para los pecadores. ¿Saben lo que pedimos los evangélicos? Salud, dinero y amor. Eso es lo que pedimos. ¡Qué gracia! El impío también pide lo mismo. Y nuestras oraciones son iguales que las de los impíos. Nosotros tenemos que volver a gemir delante de Dios por la salvación, por el arrepentimiento de aquel hijo, de aquella madre, de aquel esposo, de aquella esposa que nada quieren saber de Cristo. Porque hermanos, hoy cada día es más la gente que le ha dado la espalda a Dios, y a la gente que le da la espalda a Dios, solo Dios se la puede voltear. Porque usted le puede hablar, hay gente que usted le habla de Cristo y hermanos blasfeman contra Cristo. Hay gente que lo menosprecia. El idólatra no reconoce el pecado de idolatría. ¿La va a convencer usted? No, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos, muchos pecadores no se arrepienten? Mire, una respuesta dolorosa es porque Dios no les concede arrepentimiento. La enseñanza de Pablo a Timoteo es por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Qué significa eso? A todos les concede a Dios arrepentimiento. Porque mire, yo le he hablado a mi abuelita, le he hablado a mi jefe, le he hablado a mi compañero de trabajo y no quiere. Y esa es la parte difícil del evangelio. Hermanos, usted tiene que predicar el evangelio. Y yo quisiera, en mi corazón, yo quisiera que toda la gente se arrepintiera. ¿Y usted quiere lo mismo?
Yo quisiera que todo aquel que le hablo de Cristo me dijera: sí, yo quiero conocer a ese Cristo, háblame más de Cristo, y yo quiero recibirlo, yo quiero servirle, yo quiero amarlo, yo quiero entregarme a Él. ¿Eso es lo que hace la gente? Hombre, pero yo quisiera eso en mi corazón. Yo quisiera que todo San Vicente se arrepintiera, que toda la gente se humillara delante de Dios, que toda la gente le obedeciera al Señor, que lo amáramos. Eso es lo que yo quisiera. Pero hermanos, esa obra no es mía. Yo lo que tengo que hacer es predicar el Evangelio, perseverar en el Evangelio, predicarle. Pero es que uno se cansa a veces de predicar el Evangelio. No, esa no quiere. Esa no, ni aunque le pase una aplanadora encima, no se arrepiente. Sí, es que el arrepentimiento no llega porque le pase una aplanadora, hermano. El arrepentimiento llega porque Dios es el que lo concede. Fíjense que muchas veces nosotros queremos ser los que convenzan al pecador de su pecado. Y por eso la gente no se arrepiente, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Juan 16:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando uno quiere ser el que convierte al pecador, hermanos, Dios no nos ha mandado a convertir a nadie. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Por eso es que nosotros al final de nuestros cultos algunas veces hacemos el llamado, esperando que algún pecador se arrepienta de corazón. Eso, hermanos, Dios es el que lo hace. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago yo aquí? Predico el Evangelio de Jesucristo. Les enseño las verdades bíblicas, hermano. Pero mientras uno está predicando, el pecador tiene que estar siendo ministrado por el poder del Evangelio. Y ese poder del Evangelio lo despierta. A mí me pasó cuando empecé a oír el Evangelio las primeras veces. Wow, sentía que eso era conmigo. Siempre que mi pastor predicaba, el hermano Lisandro, wow, y este hombre está hablando, me está recetando todo a mí. Esto es para mí. Yo no sé, hermana, si esta palabra es para usted. ¿Será para usted? ¿O será solo para su amiguita? ¿Y para usted? ¿Y para ti, Marlon? ¿Es para ti esta palabra? ¿Y para ti, hija linda? También. ¿Para quién es esta palabra? ¿Quiénes la están recibiendo? Ok. Ese es el Espíritu Santo el que está hablando al corazón. Él está trabajando. Yo solo predico, ¿entiende? El Espíritu Santo está trabajando. Y Él es el que va a conceder el arrepentimiento, el que va a convencer de pecado. Y hermano amado, pero aún así, oiga bien, es que este asunto yo quisiera que fuera fácil. Yo quisiera que, wow, pero el camino del Evangelio es angosto. Eso lo dijo nuestro amado Salvador. Miren, lo acabamos de leer. La gente no se arrepiente por la dureza de su corazón. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, yo estoy convencido de esto. Hay gente que Dios la ha tocado para arrepentimiento. Hay gente que ha conocido la benignidad de Dios. Hay gente que ha recibido milagros inmensos de parte de Dios. Aún hay gente que ha sido probada por la tristeza. Y hay gente que ha oído el Evangelio de Jesucristo y no quieren. Porque hay gente que usted dice, mire, si Dios ya la sanó, y en su amor el Señor la ha hecho atravesar por una prueba dura, hermanos, y la gente entiende que Dios la está llamando, pero tienen corazón duro y se resisten. Porque, hermanos, ahí nos damos cuenta el poder que tiene el pecado.
entonces, oiga bien, uno los guía, los trata de animar, y la gente se resiste y prefiere el vicio, prefiere ese pecado sexual, prefiere seguir pecando con su lengua. Y entonces, hermano amado, y usted les predica el evangelio y entienden el evangelio, pero no se quieren arrepentir. Al final, usted, hermano, ya no va a ser responsable ante Dios por la condenación de esta persona. El Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 16: el que crea va a ser salvo, y el que no cree va a ser condenado. Entonces, hermanos, si no, no hubiera infierno. ¿Comprende eso? Entonces, pero uno no quiere el infierno para nadie, uno quiere el cielo para todos. Pero lo cierto, amados hermanos, que aunque la gente sepa que hay un infierno horrible esperándolo como destino final, no quieren dejar de pecar porque tienen corazón duro, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. ¿Y el día de la ira estará cercano o estará lejano? Ok. Y aún así, miren, yo a veces lo veo así. Es como una catarata inmensa. Por ejemplo, las cataratas del Niágara, en la parte superior, las aguas son bien tranquilas, parece un lago. Pero hermanos, solo se oye el rugido de esa inmensa cantidad de agua cayendo. Entonces, pero arriba, antes, unos 100 metros antes de la caída, hermano, las aguas son tranquilas. Pero quiera si usted resistir a la fuerza de esa agua, no puede. Entonces, y ahí solo que lo rescaten puede evitar irse. Así está el mundo ahora. Ya se oye el rugido de la venida del Señor, y la gente está aquí bien tranquila, disfrutando la vida carnal, terrenal, a su manera. Y Dios está anunciando, ya viene el final, ahí está el final ya. Y no quieren abandonar el mal camino, hermanos. Y Dios está resonando con el evangelio de Jesucristo para salvación. Y dice, no va a pasar nada. No decían así los días de Noé. No, hombre, no va a pasar nada. Yo no creo que llueva. Mire, estaba hablando con mi pastor, el hermano Héctor, acerca de los días previos al diluvio. Y yo no creo, dice mi pastor, que solo Noé y sus hijos hayan trabajado en la edificación de ese barco. Ha de haber tenido Noé operarios que le ayudaran para fabricarse. Era una embarcación inmensa, hermanos, y esos operarios estaban ahí trabajando por salario, pero no creían que iba a llover, no creían que venía un juicio tan catastrófico como el que Dios envió. Y seguían pescando, marcaban tarjeta a las 5 de la tarde haciendo el barco. ¿Y a qué se iban después? Iban a ir a la cantina, a los prostíbulos, a su pecado y todo. Porque, hermanos, la gente no creía. Mucha gente ahora no cree que Cristo viene y que está llamando urgentemente al arrepentimiento. Y que si no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Se van a ir en la catarata. Y oyen el rugido de la catarata y dicen, no, yo no me voy a ir ahí en eso. Más bien la gente piensa que en su pecado viene Cristo y se los lleva. No va a ser así, hermano. El pecado hay que dejarlo, de cualquier tipo de pecado, porque no solo es uno, sino que son muchos. Hay que abandonar la vida de pecado, pero la gente no quiere. Entonces, hermanos, ¿qué hacer entonces? Pues ya vimos que la gente es dura de corazón. ¿Quiénes conocen gente dura de corazón? Todos. Entonces, ¿qué hacemos para llevar al pecador al arrepentimiento? Miren, nosotros solamente podemos hacer lo que el Señor nos dijo: orar, pedir al que lo concede para que conceda arrepentimiento. Miren, si mi esposa no fuera convertida y yo no la voy a convertir, yo la amo, pero yo no la puedo convertir. Si su esposo no fuera convertida, su amor no lo va a convertir.
es el Espíritu Santo, el único que lo puede llevar a conversión. Y uno tiene que orar por si quizás Dios le conceda arrepentimiento. ¿Quiénes tienen seres amados inconversos? Y uno quisiera que se convirtieran, ¿verdad? Y uno les puede hablar largamente el Evangelio y le van a decir: está bueno ese asunto, creencias, déjame a mí con las mías. A mí ya me pasó con unos sobrinos. Mira, tío, nosotros te respetamos y todas las cosas, pero quédate con tu onda. Así me han dicho, muy respetuosamente. Entonces, yo no los puedo salvar. El Salvador se llama Jesucristo y el agente de salvación es el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que orar para que el que concede arrepentimiento lo lleve al arrepentimiento. Efesios 6, 17. Mire, eso después inmediatamente de la armadura de Dios está esta enseñanza. 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, del Evangelio, como debo de hablar. Mire, hermano, a mí me encanta esta porción porque es quizás la porción que más nos demanda a una vida de oración. Mire, aquí usted relaciona, la salvación está relacionada con la palabra de Dios y está relacionada también con la oración y con la súplica en el Espíritu. Mire, a Dios hay que pedirle, hermanos, hay que suplicarle con perseverancia. No se canse de pedirle a Dios, porque vea que rápido tira la toalla. Empieza a orar. Mire, hemos llegado al punto que oramos 15 minutos y queremos que esa oración, cuando oramos bastante, ya mueva la mano de Dios y ya que nos haga la petición que nosotros queremos. Le recuerdo, hermano, Dios no es nuestro empleado, nosotros somos esclavos de Él, y Él, como dueño y Señor de todas las cosas, exige por su palabra que nos humillemos delante de Él y le supliquemos y le roguemos y le clamemos, y con perseverancia, que no nos cansemos nunca de hacer el bien. La oración es sin cesar, orar sin cesar, dice Pablo a los tesalonicenses. Y hermanos amados, nosotros estamos en los días finales de la iglesia. Hoy es tiempo para orar sin cesar, para clamar a Dios para que conceda arrepentimiento aquí en San Vicente y en todo el mundo. Las iglesias hoy deberíamos todas de estar unánimes orando por arrepentimiento, orando porque cambie esta cosa. Sin arrepentimiento, los problemas sociales de este país no se van a resolver. Sin arrepentimiento, vamos a seguir con un país dividido políticamente. Sin arrepentimiento, hermanos, las iglesias, ni siquiera las iglesias cristianas, vamos a entender la profundidad del poder que tiene el Evangelio para cambiar nuestra propia vida, la vida de nuestra familia, la vida de esta ciudad y la vida de esta nación. Necesitamos arrepentimiento. Hay que clamar a Dios por arrepentimiento. Primeramente, arrepentimiento personal. Porque, hermanos, los cristianos hemos llegado a tal desvergüenza que tenemos pecado secreto. ¿Qué dije? Y como nadie sabe, lo seguimos practicando en secreto, como que Dios no supiera. Hermano, hermana, Dios oye cuando usted está chambreando y calumniando a su hermano. Dios ya sabe.
Dios ya sabe de su pecado sexual escondido. Dios lo ve todo. Dios conoce el pecado de la idolatría que hay en el mundo. ¿Se quiere arrepentir la gente de la idolatría? Entonces, hermano, hay que pedirle a Dios. Él es el único que puede conceder este arrepentimiento. ¿O alguien más puede? Miren, hermanos, el apóstol Pablo, que yo digo que es humanamente el hombre más elevado espiritualmente que Dios levantó, cuando él predicaba el evangelio para salvación, lo metían en la cárcel, lo azotaban, lo insultaban. En vez de que la gente entendiera por boca de Pablo la inmensa bendición que él estaba predicando a Jesucristo, la gente se enojaba. Y el verdadero evangelio, eso es lo que provoca. Rechina la gente. El pecador con el evangelio lo confronta con su pecado. Pero nosotros tenemos que orar en todo tiempo para que el pecador, el impío, se arrepienta. Mire, quiero recordarle que los esfuerzos humanos son inútiles para cambiar. El hombre no puede cambiar por sí mismo. Mire, dígale a un alcohólico, deje de tomar, porque él le va a decir, yo lo dejo cuando quiera. No, no puede. Dígale al adicto al pecado sexual que lo deje, yo lo dejo cuando quiera. No, no puede. Para cambiar se necesita la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios es indispensable. Sin la gracia de Dios, ni usted ni yo podemos cambiar. Mire, lo que trae cambios no es... La enfermedad la puede usar el Señor. La tragedia, los peligros. Mire, Dios a veces salva al impío de unos peligros. Yo oí un impío que me dijo, mire, yo iba en el bus y se le fueron los frenos. Y iba a la par de un precipicio y ahí solo Dios me salvó porque no se fue el bus al precipicio. Dios ahí le estaba diciendo, mira, yo soy el que te salvó la vida. ¿Y se habrá arrepentido por eso? No, hermano. Porque estaba tan atado a su pecado que al final sí reconoció. Sí, gracias, Señor, gracias. Ay, hasta rezó y toda cosa. Ahí él sabe que no fue él, pero no se arrepintió. Porque el arrepentimiento es concedido por Dios. Y la verdadera iglesia de Jesucristo es la que tiene que clamar de día y de noche para que este mundo se arrepienta. Y amados, yo una sola petición quiero tener en mis oraciones de aquí en adelante. Arrepentimiento verdadero, del que solo produce el Espíritu Santo. Porque ese poder del Espíritu Santo sí es suficiente para hacer morir las obras de la carne. Pero sin el Espíritu Santo, usted va a seguir en su pecado y en su infierno eternamente. Porque, hermanos, la paga del pecado es muerte. ¿Quiere que le diga otra manera de conducir al pecador al arrepentimiento? Dije orar. Después, recordar que sin la gracia de Dios no se puede. Uno no puede cambiar por uno mismo. Pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Usted tiene que testificar a Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo el Señor. Y me seréis testigos. O sea, aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa ser testigo de Cristo? Es ser ejemplo. La gente tiene que ver en nosotros un testimonio cristiano auténtico. No ese falso testimonio que muchos en las iglesias andan exhibiendo. La gente tiene que vernos a nosotros como imitadores de Cristo. 1 Corintios 11:1, ya lo conocen ustedes el texto, pero vamos a ponerla. 1 Corintios 11:1. ¿Verdad que es cortito el versículo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
¿Qué tiene que ver en usted la gente del hospital? La gente del juzgado, ¿qué tiene que ver? Y lo ve. Lo ve. ¿Qué tiene que ver la gente en nosotros? Mire, la primera que tiene que ver a Cristo en mí es mi esposa, si duerme ahí conmigo. Y ella me conoce. Es la que más me conoce humanamente. Pero hermanos, esa es la tragedia de la iglesia. ¿Por qué la gente no se arrepiente? Porque no ven a Cristo en nosotros. Porque no ven un modelo digno de imitar. Porque no ven a Cristo en nosotros. ¿Es su vida un modelo de Cristo? Y hablo para los pastores. Hermanos, si ustedes ven a Cristo en mí, aquí enfrente de mí me va a decir que sí, porque le da pena decir que no. Usted ve a Cristo en mí. Y usted ve a Cristo en mí. Mire, pero yo me tengo que someter a ese juicio, porque yo tengo que reflejar a Cristo. No solo de palabras, sino que abajo del púlpito tienen que ver a Cristo en mí. Y yo me puedo defender, soy humano, cometo errores. Tienen que ver a Cristo en mí. Y aquel que quiera, hermanos, realmente procurar el arrepentimiento del pecador, tiene que ver a Cristo también en ustedes. Y hermanos, si no se ve a Cristo en nosotros, hay que clamar a Dios por eso. Esas deben de ser nuestras peticiones. Señor, yo quiero reflejarte, yo quiero ser testigo tuyo. Y oiga bien, en la palabra imitación de Cristo se repite 4 veces en las epístolas de Pablo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en ¿quién? En nosotros. Nosotros tenemos que ser buen ejemplo cristiano para el mundo, los que están a nuestro alrededor. Hoy ha venido esta chica, por primera vez, sea bienvenida. Ahí está su amiguita a la par. ¿A quién le tiene que reflejar usted? A la niña. Pero si la cipota la oye decir a usted una mala palabra, le va a reflejar a Cristo. Si la oye a usted, allá a su suegra, hablar mal del pastor, le va a reflejar a Cristo. No. Si usted tiene un pecado sexual escondido y la gente lo sabe, va a reflejar a Cristo. Porque hermano, el chambre no refleja a Cristo. La lujuria no refleja a Cristo. La idolatría no refleja a Cristo. No se arrepienta de haber venido a oír este mensaje, hermano. Porque este es el mensaje final para la iglesia hoy. Tenemos que reflejar a Cristo. Y la gente tiene que ver en nosotros a Cristo. Y tiene que ver una conducta cristiana mínima. Que sus amiguitas allá en la colonia le digan, así como usted quiero ser yo. Así le dicen. Usted es una persona digna de imitar. Yo veo el favor de Dios en su vida. Yo veo el buen ejemplo. Yo veo la santidad en su vida. Yo veo que usted es una persona de oración. Yo veo realmente que usted es una persona diferente a las gentes que yo conozco. Hermanos, eso es lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Entonces, termino con esto. La frialdad espiritual en la iglesia, ¿sabe qué es? Falta de arrepentimiento.
Hermanos, después de la prédica y la ofrenda, vamos a tener un clamor en la iglesia por arrepentimiento verdadero, no ese falso arrepentimiento que muchas veces nos recetamos. El arrepentimiento verdadero provoca un cambio, pero le recuerdo que estamos en los días finales de la iglesia. Y en Mateo 24:12, el Señor Jesucristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ya estamos cerca de los días de la venida del Señor. Ya estamos en esos días. Y hermanos, no nos asustemos porque el amor de muchos se ha enfriado. Es porque no hay arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo, mire que el amado Salvador todo lo previó. En Lucas 21, busque Lucas 21. Porque ahí la hermanita me está diciendo, eso se lo está inventando usted, hermano. Y no me estoy inventando nada. Lucas 21:34. Oiga bien lo que dice la Biblia en cuanto a los últimos días antes de la venida del Señor. Mirad también por vosotros mismos. ¿Por quién está velando el Señor? Por nosotros. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, ¿qué dice después? En todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, no nos hagamos, no nos consintamos el pecado, no nos toleremos el pecado. Hoy es tiempo de clamar a Dios. Hoy es tiempo de procurar el arrepentimiento verdadero que solo Dios puede conceder. El arrepentimiento verdadero es producido por la gracia sobrenatural de Dios. Sin la gracia, amado hermano, el hombre no puede cambiar. ¿Usted quiere cambiar? Pónganse de pie los que quieren cambiar. Pero de verdad, hermano, si no quiere cambiar, quédese sentado. ¿Quiere cambiar de verdad? ¿Quiere cambiar de verdad? Porque hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que piensa que está bien y así quiere seguir. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, la gracia de Dios en nosotros es la que finalmente nos va a llevar al arrepentimiento. Yo les pido, hermano, mire, cuando tengamos el clamor posterior a la prédica, más le vale que nos pongamos de rodillas, porque hermano, el arrepentimiento es pedir, realmente asegurar esta salvación gloriosa con la que Dios nos ha bendecido. Pero hermano, el arrepentimiento es de todos los días, es a cada rato, porque a cada rato pecamos. El arrepentimiento es concedido por Dios, no se le olvide. Hay que aullar, si quiere usted, Dios mío, que usted sienta el estremecimiento por el Espíritu Santo, por el pecado que ha cometido. Cierre los ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, oh Dios mío, qué claro, Señor, el mensaje, Señor, para los que estamos en Cristo. Dios mío, ayúdenos. Tenga misericordia de nosotros, Dios del cielo, porque arrepentimiento verdadero es lo que no solamente su iglesia, sino el impío necesita, mi Dios, para conocer la verdad única que se llama Jesucristo.